En un video anterior habíamos planteado esta situación. En esta figura, como vemos, vamos armando triángulos usando palitos. En la primera figura usamos 3 palitos para formar un triángulo, en la siguiente figura hay 5 palitos, en la siguiente figura hay 7 palitos y así sucesivamente. Y nos habíamos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué fórmula nos permitiría calcular la cantidad de palitos que se usan en cada lugar? O sea, en el primer lugar usamos 3 palitos, en el segundo 5 palitos, en el tercero 7 palitos. ¿Qué fórmula nos permite calcular eso? Y habíamos llegado en aquel video a 3 posibles fórmulas. La primera fórmula nos decía así: C de n es 2 por n más 1, que quiere decir que la cantidad de palitos en el lugar n se obtiene multiplicando por 2 a n y sumándole 1. Una segunda fórmula posible que habíamos deducido era C de n igual a 3 más 2 por n menos 1. Y una tercera fórmula posible era C de n igual a n más 1. Esas 3 fórmulas nos darían en principio 3 maneras posibles de calcular la cantidad de palitos en el lugar n. La pregunta que habíamos formulado en aquel video y que vamos a responder ahora es: ¿esas 3 fórmulas representan la misma idea? ¿Son 3 maneras diferentes de expresar la misma idea o no? Bueno, eso en matemáticas se dice que son equivalentes. 2 fórmulas son equivalentes y expresan la misma idea de distintas maneras, y vamos a verificar a continuación que efectivamente sí son equivalentes. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos con estas 2 primeras fórmulas. N más n más 1 ¿es equivalente a 2 por n más 1? ¿Expresan lo mismo? La manera de verificar eso es ir transformando la primera fórmula aplicando propiedades de las operaciones hasta llegar a la segunda fórmula. Empezamos entonces con n más 1. N más 1 es lo mismo que n más 1. ¿Por qué? Porque en realidad n representa un número y por lo tanto podemos agrupar la suma de la misma manera que la agrupábamos con números. N más n a su vez es 2 por n, porque n más n es sumar 2 veces el mismo número, que es lo mismo que multiplicado por 2. Entonces n más 1 es lo mismo que 2 por n más 1. Entonces, en definitiva, vemos que n más 1, que es la primera fórmula, es la misma expresión que 2 por n más 1. Son 2 formas distintas de expresar lo mismo. Verificamos ahora la equivalencia para 3 más 2 por n menos 1 con 2 por n más 1. Podemos aquí aplicar las propiedades de las operaciones. Vemos que estamos aplicando la propiedad distributiva, la propiedad de la conmutatividad de la suma, porque efectivamente, repito la idea central, cuando uno tiene n representa un número y por lo tanto se le pueden aplicar a las operaciones que involucran el n exactamente las mismas propiedades que uno aplicaba cuando trabajaba con números. Después de hacer todas estas operaciones, llegamos a la conclusión de que efectivamente las 3 fórmulas representan lo mismo. Son 3 maneras diferentes de expresar exactamente la misma idea, el mismo cálculo. El tener una fórmula nos permite resolver el problema inverso. ¿Qué quiero decir con esto? El problema original que nos habíamos planteado era calcular cuántos palitos había en un lugar dado, en el lugar n. Ahora, la pregunta que nos podemos plantear es: ¿en qué lugar habrá 3701 palitos? O sea, si tenemos una figura que tiene 3701 palitos en total, ¿en qué lugar aparece esa figura? Entonces planteamos lo siguiente: usemos cualquiera de las 3 fórmulas, como las 3 son equivalentes, cualquiera de las 3 nos sirve. Entonces usemos por ejemplo esta: C de n es 2 por n más 1, la cantidad de palitos en el lugar n es 2 por n más 1. La cantidad de palitos que nos interesa es 3701, así que C de n para nosotros es ahora 3701. Entonces la pregunta es: ¿para qué valor de n se da la relación, la igualdad 3701 es 2 por n más 1? Ahora, 2 por n más 1 es 2 por n, hay que le sumamos 1. Si eso da 3701, es que 2 por n tiene que ser 3700. 2 por n es un número que sumado 1 da 3701, o sea, es 3700. Entonces, 2 por n es un número que multiplicado, o sea, 3700 es un número que se obtiene multiplicando por 2 a n. ¿Por qué número multiplicado por 2 nos da 3700? Ese número es 1850, así que el n tiene que ser 1850. O sea, 3701 palitos aparecen en el lugar 1850. Podemos plantearnos ahora esta otra pregunta: ¿en qué lugar habrá 2050 palitos? En principio es muy parecido al anterior. C de n es 2 por n más 1, así que 2050 tiene que ser 2 por n más 1. Razonando como antes, 2 por n tiene que ser 2049. ¿Qué número multiplicado por 2 da 2049? Bueno, en realidad es 1024,5. Es decir, el número que nos queda no es un número natural y la cantidad de lugares es un número natural. Así que ahí estamos obteniendo una contradicción. Eso nos está diciendo que no hay ningún lugar donde efectivamente la cantidad de palitos sea 2050. ¿Nos habríamos podido dar cuenta antes de esta situación? En realidad sí. Si vamos un paso para atrás, cuando vemos que 2 por n tiene que ser 2049, observamos esto.
un número multiplicado por 2 siempre es un número par. Un número par es un número multiplicado por 2. O sea, lo que se obtiene multiplicando por 2 es un número natural. Multiplicando por 2 es un número natural, es siempre un número par. Y 2049 es impar. Entonces 2 por n nunca puede ser 2049. 2 por n siempre es un número par. Como también comentábamos en el video anterior, los primeros en estudiar sistemáticamente los números naturales fueron los pitagóricos en el siglo VI a.C. y entre otras categorías de números como los pares, los impares, los primos, los perfectos, estudiaron también los llamados números figurados, que son cantidades, digamos, de piedritas, por ejemplo, que se pueden disponer en forma de polígonos, en forma de figuras. Por ejemplo, están los números triangulares, que se pueden disponer en forma de triángulos, los cuadrados, que se pueden disponer en forma de cuadrados, los pentagonales, que se pueden disponer en forma de pentágonos. Vamos a detenernos un poquito en una anécdota histórica muy conocida en relación con los números triangulares. Cuenta la historia que cuando Gauss tenía 8 años de edad y estaba en la escuela, el maestro le pidió a toda la clase que calcularan la suma de los números de 1 a 100. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, así sucesivamente hasta 100. También cuenta la anécdota que todos los niños se pusieron trabajosamente a hacer la suma, 1 más 2 y después sumar 3 y sumar 4, pero Gauss lo hizo de una manera muy ingeniosa que rápidamente le dio la respuesta correcta. Dice también la anécdota que Gauss fue el único que obtuvo la respuesta correcta. ¿Cómo lo razonó Gauss? Él dijo, quiero calcular 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta 100. Entonces pensó, hagámoslo 2 veces. A esa suma le vuelvo a sumar la misma suma, pero escrita en sentido inverso. O sea, a 1 más 2 más 3 hasta 100 le sumo 100 más 99 más 98 y así sucesivamente hasta 1. Si uno escribe, como vemos acá, una suma arriba de la otra y va sumando verticalmente, lo que ves es que va obteniendo 101 más 101 más 101 más 101 100 veces. O sea, la suma 2 veces es 101 100 veces, o sea, 101 por 100. Si yo sumo 1 a 100 y le vuelvo a sumar 1 a 100, eso me da 101 por 100. Ahora, como la sumé 2 veces, una sola de esas sumas, que es la que en realidad quiero, me da 101 por 100 dividido 2. ¿Qué tiene que ver esto con los números triangulares? Que en realidad lo que el maestro les pidió a los alumnos equivale a calcular el número triangular número 100. Efectivamente, como vemos en esta tabla, el primer número triangular es 1, el siguiente es 1 más 2, el siguiente es 1 más 2 más 3, el siguiente es 1 más 2 más 4 y así sucesivamente. O sea, la cuenta 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta 100 es exactamente el número triangular número 100. Esta anécdota de Gauss es muy conocida y ha sido citada miles de veces, pero en realidad, según el historiador Eric Temple Bell, la verdadera anécdota es ligeramente diferente y mucho más complicada. O sea, según Bell, en el libro citado, por ejemplo, en el libro Sigma, el mundo de las matemáticas, él dice que el verdadero cálculo que le pidió el maestro a los alumnos es el siguiente. Él les pidió que calcularan los primeros 100 números que se obtienen así. El primer número es 81.297 y los sucesivos números se van obteniendo sumando 198. O sea, el primer número es 81.297, el siguiente es 81.495, que se obtiene sumando 198, el siguiente es 81.693 y así sucesivamente sumando 198 cada vez hasta llegar a 100.899 y que el maestro les habría pedido la suma de todos esos 100 números y que Gauss, razonando parecido a como lo mostramos recién para los triangulares, habría sido el único que obtuvo rápidamente la respuesta correcta.